Bendecidos mis hermanos, este glorioso domingo que tenemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para poder escuchar acerca de la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recibiendo, de lo que es que todos podemos creer o todos creemos. Y una de las cosas importantes es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a desarrollar o fluir en la fe que Dios nos ha dado. Bueno, agradeciéndole a cada uno de ustedes por la atención, como todas las veces que estamos aquí en este lugar, siempre ustedes atentos, siempre ustedes aprendiendo, siempre ustedes buscando conocer más, tener más de revelación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de creer es una decisión. He tocado muchas veces este punto en algunas enseñanzas, pero hoy vamos a entrar un poquito más. Pero antes vamos a repasar lo que vimos el domingo pasado. Vimos que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de respondiendo correctamente en fe a los retos de la vida, que algunos le llaman incluso problemas y son oportunidades. Siempre que hablo de esto me recuerdo una ilustración que siempre nos daba el pastor diciéndonos de dos agentes vendedores o dos vendedores de zapatos, y fueron a una isla. En esa isla se encontraron que los indígenas no usaban zapatos. Entonces uno de ellos llamó a la empresa y dijo: no me envíe zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Mas el otro, viendo de otro enfoque, viendo de una posición totalmente diferente de fe, dijo: envíenme tanto, el doble de la cantidad que me va a enviar, porque aquí hay una gran oportunidad para vender zapatos. Bueno, muchas veces nosotros lo que vemos son problemas, que ese es el ambiente natural, pero el espiritual vemos que es un reto, que hay un momento dado para un milagro glorioso, maravilloso, en el cual puede manifestarse Dios a través nuestro. Por eso no debemos de tener temor cuando se nos presentan algunos retos, y vamos a ver por qué es que se presentan algunos retos, e incluso son oportunidades para ejercer la autoridad, el poder, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Vimos que renunciamos a lo que tradicionalmente se les llama las vacas sagradas. Vimos que son las obsesiones religiosas en algunos temas, como el de Satanás y sus demonios, como que Dios tiene control de todo. Vimos que desde el principio del mundo Dios dio autoridad y bendición para multiplicarnos, fructificar y señorear. Note algo: Adán y Eva, que les fue dado según Génesis capítulo 1 verso 28, donde dice: y dijo Dios, y los bendijo, y dijo Dios, fructificaos, no dijo los voy a fructificar, multiplicaos, no dijo voy a multiplicarlos, señorear, no dijo voy a señorear. Note que la autoridad que Dios nos ha dado a la iglesia, estamos viendo lo que es la autoridad que nos ha dado para manifestar el poder que hay en nosotros, que es el poder de Dios, desde luego, para tomar control, para gobernar tanto las cosas como las circunstancias. Debemos de conocer quiénes somos en Cristo Jesús para señorear. Por eso los encontramos tantos creyentes orándole a Dios que haga, cuando ya Dios dice en su palabra que ya fue consumado todo, ya fue hecho todo. Por tanto, nosotros tenemos que fluir en lo que Él ya ha hecho. Dios expresa su poder a través de ti.
Dios expresa su poder a través de ti. Eso es como para sentarse, meditar horas de que el poder de Dios que está en nosotros, en nuestro espíritu, se manifiesta. Sí, Él gobierna a través nuestro. Él toma el señorío a través nuestro. Él se multiplica a través nuestro. Él señorea a través nuestro. Él fructifica a través nuestro. Lo que tenemos que hacer es fluir. Pero no esperar de que Él lo haga cuando ya Él lo hizo, sino fluir en lo que ya Él hizo. A ver, dice Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Note, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora dice, mucho más reinarán. Nosotros vamos a reinar en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos los que vamos a reinar. Por eso es que Romanos 8, y siempre me van a escuchar decir esto, hasta que se manifieste plenamente, que la misma naturaleza gime para la manifestación de los hijos de Dios. Sí, que los hijos de Dios van a tomar control de todas las cosas. Va a empezar a tomar control de lo que Dios ya les puso en sus manos y bajo sus pies. Dice Salmos capítulo 8, verso 4 y 6. Estoy hablando como Dios, sí, si lo vemos desde el punto de vista, Dios toma control, pero a través nuestro. Sí, nos autorizó en esta tierra, nos dio su poder para que nosotros lo usemos y tomemos control en el nombre de Cristo Jesús. Salmos capítulo 8, verso 4 y 6 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Tú sabes lo que es ver los cielos? Que uno lo ve tan inmenso y es la obra de los dedos de Dios. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. La Reina Valera dice que los ángeles. El original dice que el Elohim, el Creador, el Dios Todopoderoso. En otras versiones dice de dioses. Lo hiciste un poco menor que los dioses. Le has hecho poco menor que Dios. Es hijo. Nosotros los nacidos de nuevo somos hijos de Dios. Corre la vida de Dios en nosotros. Fuimos engendrados, dice la palabra de Dios, por la palabra y el Espíritu Santo. El medio fue la palabra y el poder del Espíritu Santo. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. Como reyes que somos, que vamos a reinar en vida, lo coronaste de gloria, de todo el bien y de honra. Le hiciste, no le vas a hacer, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo los pies. Le está hablando, este hombre, David, está meditando y diciendo, Dios, qué tremendo. Te dignaste a ver al hombre, visitar al hombre, a tener memoria de él. Y no solamente eso, que lo hiciste un poco menor que tu persona. Y no solamente eso, sino que lo honraste, lo coronaste con honra y gloria de todo el bien. Y no solamente eso, lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos.
y todo lo pusiste bajo los pies de ellos. Hablando de la iglesia. ¿Se da cuenta? Lo que es tomar un versículo y empezar, o unos versículos, y empezar a meditar y ver, y lo que me proyecta, lo que me da es una imagen, una fotografía de quién soy yo, del interés que Dios tiene para mí, del amor que Dios tiene para mí, de lo que me ha dado, de las herramientas que tengo sobrenaturales para hacer lo que Él dice que puedo hacer, lo que me ha capacitado para hacer lo que Él dice que puedo hacer, lo que Él me dice, quién soy yo en Cristo Jesús, un hijo de Él. Esto debe de activar la autoridad que Dios nos ha dado, esa autoridad espiritual, y empezar a tomar gobierno, empezar a ordenar todas las cosas, empezar a movernos en todas las cosas. Pero claro, se ha enseñado que tenemos autoridad para echar fuera demonios, para reprender al diablo, y los hemos quedado con ese juguetito tradicional y no avanzamos y no vamos tomando lo que es nuestro por estar ocupados en cosas que no nos corresponden, porque ya Cristo Jesús lo hizo. Ya destruyó los demonios, ya destruyó a Satanás. Ahora voy a caminar en la autoridad, sabiendo que Dios está en mí, que la sabiduría de Dios está en mí, se va a manifestar, y que la autoridad de Cristo, de Dios, está en mí. Voy a empezar a ordenar, voy a empezar a tomar. Ahorita vamos a ver estas cosas que son maravillosas. Lo que quiero es que haya un despertamiento, que desarrolles esa conciencia de quién eres, qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer en Cristo Jesús. Ahora, otro juguetito, otro que le llamamos las vacas sagradas, para entrar en lo que es la fe, es una decisión, es el pecado. Debemos de renunciar de este tipo de enseñanza que afecta el fluir, que afecta el manifestar, que afecta el caminar bajo lo que se llama, o se dice, bajo el poder de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, estamos hablando de fe, estamos hablando cómo responder correctamente a esos retos, a esa manifestación, incluso a estas enseñanzas, cómo responder correctamente, porque son creencias que hay en la iglesia. Y hay personas que viven llenas de temores, frustrados, esperando que Dios reprenda al diablo. Escucho algunos hermanos que dicen que Dios te reprenda, Jehová te reprenda. ¿Qué va a andar Dios reprendiendo algo si ya lo destruyó en Cristo Jesús? Ahora, vamos a ver lo que es el pecado. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, recordándoles que hablar acerca de este otro tema nos llevaríamos varias semanas. Apenas estoy dando algunas cositas, algunas pinceladas para tener y para que usted tenga herramientas en la cual pueda empezar a investigar, a escudriñar, a interpretar correctamente la palabra de Dios. Dice, ahora, ¿cuándo? Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el original,
esta parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está. Ese fue el intérprete que lo puso. Entonces creemos, aunque caminar en la carne, usted le habla a cualquier persona tradicional, estás caminando en la carne, lo primero es, estoy caminando en pecado. Y le llaman pecado a las obras de la carne. Pero aquí caminar, según el contexto, viendo el mismo verso, interpretando el mismo verso, y según el contexto, porque estamos en el capítulo 8, según el contexto de Romanos 6 y Romanos 7, está hablando cómo el hombre, Pablo está hablando cómo el hombre debe liberarse mentalmente de esa condenación o de esa autocondenación por el pecado. Sí, más adelante estaremos hablando del capítulo 6, una vez dito el estudio del capítulo 6 de Romanos y del capítulo 7 de Romanos. Pero ahora vamos en lo que es Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna, no hay ninguna, no existe nada que te puede condenar para los que están en Cristo Jesús. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no dice que me va a librar, de la ley del pecado y de la muerte. Aquí ahí se entra en conflictos cuando enseñamos esto. Porque aquí me dice claramente que el Espíritu de vida de Cristo o en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Sí, en mi vida, según Cristo Jesús, no hay pecado. Uy, pastor, ahora sí. Es que eso es lo que está diciendo. Me ha librado del pecado, de la ley del pecado. Ahorita lo llevo a algo más para que pueda comprender esta parte. Y de la muerte. Ejemplo. Cuando usted toma una taza, le echa cualquier líquido que quiera, café, un té. Cuando usted está sentado al frente, ¿qué es lo que miras? La taza. No miras el líquido o lo que haya dentro de esa taza. Cuando Dios mira, no mira el vaso de barro. Lo que mira es lo que hay dentro del vaso de barro. ¿Y qué es lo que hay dentro del vaso de barro? ¿Qué es lo que hay? A ver, de los que se recuerdan enseñanzas que he dado. A Cristo. Pastor, y yo, usted y uno, me ha escuchado muchas veces decir, son uno. Por tanto, este vaso de barro, lo que vive es Cristo Jesús. Y es uno con usted. En su espíritu no hay pecado. Dios resolvió el asunto del pecado. Como pastor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, ya no estoy atado al pecado. Ya no estoy atado a ese pecado. O lo que se le llama pecado, porque aquí está hablando de pecado. Lo que en otros lugares se llama pecado original. Sí, que lo que traía la muerte, que es muerte, maldición, enfermedades, pobreza, ruina. Ese pecado, que ya lo estudiamos unos días atrás, ese pecado ya no produce, no hay causa. No me va a causar ya
muerte, porque no existe el pecado, pero seguimos enseñando y enseñando y hablando de los pecados y pecados, pero aquí me dice que me ha librado del pecado, no de los pecados, no de las obras de la carne, sino del pecado. Ahora, lógicamente, que al conocer esto, saber el poder que hay en mí y en ti, saber el poder, la autoridad que hay en ti y en mí, vamos a dominar, señorear, gobernar lo que son las obras de la carne. Pastores, todo esto entra en fe. Es que el asunto que hay, mire, vamos. Muchos creyentes responden incorrectamente en fe por la enseñanza de que no les sucede nada bueno o no les manifiesta o no manifiesta bendiciones, y lo primero que le dicen es porque hay pecados ocultos. ¿Te está pasando eso porque estás en pecado? No sucede esa bendición porque estás en pecado. ¿Cómo me van a decir a mí? ¿O a quién le voy a creer? ¿A alguien que me está diciendo que no suceden las cosas en mi vida porque estoy en pecado o porque hay un pecado oculto? ¿O al Espíritu Santo que a través de Pablo me habla de la gracia de Dios y me dice que yo soy libre del pecado? Así que lo que podía causar esas maldiciones, esa muerte, esa enfermedad, esa ruina, no existe en nuestras vidas. Digo, hay que tener fe para eso. Hay que creer en eso. Hay que tener más fe. Algunos que dicen que Dios no existe. Hay que tener más fe para creer que Dios no existe que creer que existe. Hay que caminar más en fe, en creer de que yo soy libre del pecado, el pecado no tiene nada que ver conmigo, no puede producir nada. ¿Por qué? Porque no existe en mí, porque he sido librado por la ley de la vida en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo decía, ninguna condenación hay. Claro, porque la mente todavía, con todo lo que él conocía de ley, era acusación, condenación. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Era más la enseñanza de hacer que ser. Y en gracia lo que más enseñamos es ser para ser. Aleluya. Espíritu Santo, que se manifieste la sabiduría en cada uno de mis hermanos y la inteligencia espiritual para que vaya captando esta enseñanza. Porque sé que estamos entrando en cosas más profundas. Sí. Vamos a ejercer fe para tener una casa mejor, un carro mejor, finanzas mejor. Sí, claro que sí. Pero muchas veces el obstáculo más fuerte que tiene el cristiano son estas vacas sagradas que todavía piensan que no está pasando algo. Algunos hasta piensan que Dios no los está escuchando, que Dios no está a favor de ellos, que Dios no está manifestando las cosas en ellos, que no los está ayudando. Esa idea, ¿por qué? Porque soy tan pecador. Yo escucho muchos predicando diciendo es que somos pecadores. Nosotros somos, no, un momento, aquí me dice que soy libre del pecado, yo no soy ningún pecador. Esa es la conciencia. Ahí donde tengo que yo actuar o responder correctamente en fe. No, un momento. Si Dios, yo creo lo que Dios dice, no que otro venga a decirme. Y algunos dicen, pero mira aquel, mira el otro. Yo no vivo, mi fe no está fundamentada en la experiencia de alguien. Y gloria a Dios, hay buenas experiencias que tienen personas, pero no estoy fundamentado en esa experiencia. Gloria, hay personas que han tenido malas experiencias. Mi fe no está fundamentada en esa mala experiencia. Mi fe está fundamentada en Cristo Jesús. Por tanto, tú no eres un pecador salvado por gracia.
aquí me dice que tú has sido libre, fue hecho libre, hecho está libre de todo pecado. ¿Por qué? Como le pasa al que siempre está creyendo de que el diablo les está haciendo tal cosa, que el diablo les está haciendo esto, que el diablo les está haciendo eso. Están creyendo eso y están creyendo y se están auto saboteando. Otros están creyendo de que Dios no los escucha, que Dios no los oye, que Dios seguro está enojado por lo que hizo o por lo que no hizo. Santiago 4 dice, oiga bien, Santiago 4 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo oigo enseñando con ese verso y ese verso, yo me pregunto, ¿cuántos de ellos que están predicando ese verso, que meten en condenación y en pecado al creyente, cuántos de ellos no han caído ahí? Que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen y es pecado. Pero también Romanos capítulo 14, 23 dice que el que no haga las cosas con fe le es pecado. ¿Cuántas personas, ministerios tremendos, grandes, y otros que predican tanto el pecado? Me pregunto a veces, ¿habrán hecho algo sin fe ellos? ¿O con una fe incorrecta? Y entonces, claro, cuando estamos escuchando esos mensajes, vemos al que está en el púlpito, santo Dios, casi ya en el aire. ¡Wow! Y uno se siente tan pecador. Con razón, Dios mío. David decía, Señor, revélame los pecados hasta ocultos que he tenido. Y algunos orando de esa manera, orando el Salmo 51. Se sienten tan miserables, pecadores, que no pueden ni volver a ver al Señor, porque ahí no. Están dependiendo de su propia justicia y no de la justicia de Dios. El pastor está hablando muy fuerte. Dios mío, necesitamos liberar la iglesia. Decía ayer o creo que hoy en la mañana, orando, le decía, Señor, yo estoy deseando, es que deseo estar en los cultos presenciales. No saben, yo estoy deseando eso. Y deseo un grupo para poder doctrinarlos, enseñarles, dedicarme solamente a ellos en ese sentido de enseñar un grupo para que puedan enseñar a otros y que sean libres. Sí, para que se caminen en pecado, en las obras de la carne. Al contrario, entre más conozca quiénes son, más se evita, porque va a caminar en señorío, en autoridad, en poder. Los que han hecho creer que si pecas, los han hecho creer que si pecas, abren las puertas al diablo. Ese es otro. Con solo el verso del capítulo 4 de Santiago y el verso de Romanos 14, 23, que si pecas, le abriste las puertas al diablo y a los demonios y van a hacer en tu vida un desastre, van a destruir de todo. Oye, que cómo estamos usando la autoridad de Dios, la fe de Dios para autodestruirnos. Porque entonces ya pequé, las puertas están abiertas, los cielos se cerraron
La tierra está como de bronce y los demonios están haciendo su fiesta en nuestra vida. No, 1000 veces no. Estamos creyendo en algo bueno y maravilloso y un momento a otro entramos por doctrinas que nos dieron, que eran para mantenernos en santidad, con buenas intenciones, pero ha dañado. Y le abrimos las puertas a las maldiciones. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Ahí dice, me ha librado, porque Él estaba atado a una mentalidad, a una conciencia. Si usted ve el capítulo 7, lo que quiero hacer no, es lo que no hago, y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Un conflicto, tiene un trabalenguas Pablo ahí. Estaba metido ahí en ese conflicto hasta que tiene la revelación en los últimos versos, que grita, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo muerto? Y después de la revelación, ahora ninguna condenación, porque claro, cuando la gente está creyendo que todavía son unos pecadores, de que todavía en ellos está el pecado, entonces creen que es una fuerza. Vamos a verlo ahora, es la ley, una ley de pecado, la ley del pecado. ¿Qué va a suceder? Va a responder incorrectamente en fe. Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14. De que si peca se abren las puertas, se les abren las puertas, se cierran las puertas del cielo. Se pone la tierra como de bronce. Se abren las puertas del diablo. Se le abren las puertas al diablo y a los demonios. Y a las maldiciones. Hermano, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Habrá alguna victoria ahí? ¿Qué queda? Si Dios dependiese o dependiera de lo que hacemos para nuestra salvación, para la liberación del pecado, de ahí no hay manera. Pero dependió de Él mismo y de la obra redentora de Cristo Jesús. Y terminó la obra perfectamente. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Es lo primero. Voy a volver. No, ¿cómo? Sí, cometí esta falta, caí en esta obra de la carne, sí. La razón la encontraré conforme voy escuchando los mensajes del pastor Arnoldo, sí, pero por este momento sé bien que no hay ninguna maldición. Cristo me redimió la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en una madera. ¿Dónde se llevó todas las maldiciones? Allá en la cruz. No hay maldición. Para propósito, que en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? ¿Recibiste al Señor como tu Salvador? Eres hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Eres la iglesia del Señor. Por lo tanto, estás en Cristo Jesús. Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzase a los gentiles. Nos alcanzó ya.
nos alcanzó ya. Las bendiciones de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No es por lo que hago, no es. Voy a decirte algo. Las obras de la carne, yo sé que esto va a tonar duro. Y algunos dicen, lo que quiere es que uno viva, como dicen popularmente, patas arriba y viva como le dé la gana. No. No has comprendido mi mensaje de parte de Dios. Esto lo conozco. Y yo no vivo una vida como me da la gana. Pero tampoco vivo perfectamente. Sé bien que hay momentos que yo no estoy actuando con una fe correcta. Cuando me doy cuenta, vuelvo a lo correcto. Sé bien que a veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Y dice que es pecado. Dios, te voy corrigiendo las cosas. Porque el asunto está en renovar el entendimiento, lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 56, dice, ya que, pongan atención a esto, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón donde trae todo el veneno de la muerte? El pecado. ¿Qué consecuencias traía el pecado? La Biblia lo dice en el Antiguo Pacto: el alma que pecare, esa morirá. Adán y Eva pecaron, sí, no murieron físicamente instantáneo, pero sí duró años por causa de ellos. Y entró todo lo que es maldición: enfermedades, pobreza, ruina, infelicidad, guerras y todo eso. Dice, oiga bien esto, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué me dice Romanos capítulo 8, verso 2? Que la ley del Espíritu de vida nos ha librado ¿de qué? Del poder de la muerte. Arrancó el aguijón. Es como que un escorpión le quiten el aguijón. ¿Qué puede hacer? Ya nada. Es como que a una serpiente le arranquen los colmillos. Donde por medio de eso sale los colmillos, sale el veneno. Solo impresión, solo apariencia. Pero aquí no solamente quitó el aguijón, dice que nos libró del pecado. Ahora dice, y el poder, sí, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué es lo que hace poderoso el pecado? La ley. El vivir bajo el antiguo pacto, bajo ley, es lo que le da poder al pecado. No es que tiene ya un aguijón, le da el poder, le habla el poder, le dice el poder, lo condena. ¿Cuánta gente ha sido afectada por eso? ¿Cuánta gente está fuera de las iglesias por eso? ¿Cuánta gente no están sirviendo? Conozco ministros que no están sirviendo. Los condenaron, los llevaron a juicio, donde ya el juicio había sido establecido en la cruz del Calvario y salió libre. El pecado ya no tiene poder que mata ni maldice. Las enseñanzas tradicionales del pecado no han permitido que haya una transformación en nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Dice Romanos capítulo 12, verso 12:2.
NTV. Y es que me quedé pensando, no me va a alcanzar el tiempo para entrar a la fe, la decisión, Dios. Dice, Romanos 12, 2, NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Esta palabra aparece en 2 Corintios 3:18. Que los transforme de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Que los transforme en personas nuevas. Que nos transforme, no hacernos, somos personas nuevas en el Espíritu, somos una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En nuestro espíritu está nuevo, de paquete, 0 millas. Ay, pero el alma, la mente debe ser transformada. El alma debe ser transformada. Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El obstáculo más inmenso que hay para avanzar en cualquier área de nuestra vida es las creencias incorrectas que hay en nuestra mente, los pensamientos, las fortalezas, dice 2 Corintios 10:4. Por tanto, lo que tenemos que hacer, no hay pecado en tu vida, fuiste libre de eso. Pastor, ¿y por qué sigo haciendo lo mismo que las obras de la carne? ¿Y por qué no tengo dominio? Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, ¿por qué? Por esas creencias incorrectas, por esa mente incorrecta, que nos pone límites incluso. Creemos lo que no tenemos que creer. Respondemos como no tenemos que responder. Y no respondemos como tenemos que responder. Aquí, la mente. Esa mente, esos pensamientos deben de ser cambiados. Al cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestra autoestima. Estoy llevando un curso, estoy sacando un certificado en PAP, primeros auxilios psicológicos, y me ha impactado. Y más cuando habla acerca de la importancia de ayudar a una persona a ser autónomo, a que vuelva a recuperar aquel poder de tomar decisiones buenas, poder recuperar el controlar su vida y las cosas. Y no me lo está diciendo en Cristo Jesús. Y eso me impactó, porque eso es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo a través de esta enseñanza. Eso me llegó de una manera que yo dije, Dios, qué glorioso y maravilloso es esto. Mentalmente no es un cambio de conceptos, sino un cambio de procesador. No es un cambio de conceptos, sino un cambio de procesador. ¿Cómo procesamos nuestros pensamientos? ¿Cómo nos valoramos según Dios? ¿Cómo nos valora Dios? ¿Cómo nos ve Dios?
que hay que procesarlo. Este mensaje hay que procesarlo, este mensaje hay que oírlo y oírlo y oírlo, procesarlo. Que no sea como muchas veces nosotros estudiantes. Yo todavía me considero estudiante, sigo estudiando. Y es de aprender algo, memorizar algo para examen, punto. Y después, terminado el examen, se ganó el examen y como que se olvidó de todo. No. Esto debe ser una vida en nosotros. Tu vida y mi vida es un reflejo de las creencias. El prefijo transformar, trans, es pasar de un lugar a otro, de un pensamiento totalmente incorrecto al pensamiento correcto de Dios, que es el pensamiento espiritual. Y nuestra vida, lo de afuera, siempre queremos cambiar lo exterior primeramente. No, primero hay que cambiar lo interior. Cuando hablo interior, para los hijos de Dios, es su alma, su mente, sus emociones y sus decisiones. Hay personas, no me voy a meter mucho aquí, pero hay personas que sus decisiones están comprometidas. Entonces las decisiones que toman es según el compromiso que tengan. Muchos creyentes no renuevan su entendimiento y siguen pensando y creyendo que están atados al pecado. Usted lo oye, pecado del alcoholismo. Usted es un alcohólico. Usted es un adúltero. Usted es un drogadicto. Estás atado al mal genio. Algunos dicen, es que yo salí igual a mi tata, a mi mamá, a mi abuelo. No. Empieza a tomar control. Empieza a cambiar, a renovar ese entendimiento. Empieza a procesar correctamente lo que Dios te está hablando. Ay, hermanos, no puedo entrar en creer una decisión porque los dejaría a la mitad. Pero yo sé bien y estoy bien claro que esta enseñanza del pecado a muchos los ha hecho libres, porque han creído que los accidentes, que las enfermedades, que esa empresa se vino al suelo, de que esa enfermedad es causa que porque pecaron. No, 1000 veces no hay pecado en tu vida. Cristo nos liberó. Y entonces, causante puede ser mental. Eso mismo, por estar creyendo eso, por estar pensando eso, por estar procesando esa idea. Puede ser, se hizo una fortaleza. Pastor, pero las obras de la carne pueden traer algunas consecuencias. Sí, puede traerla, claro que sí. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me conviene. Pero creyendo que eres un pecador, creyendo que ese pecado todavía está ahí, entonces yo no puedo dejar, y más que le dicen, y yo sé que hay lugares donde dicen, bueno, es que usted tiene que reconocer, ¿ok? Usted tiene que reconocer que usted es un alcohólico y nunca más. Eso no es libertad. Por eso vemos tanto recaer. Y no solo en eso, en muchas áreas. Es porque están atados con esa fortaleza. Imagínense esas fortalezas mentales acerca de que es un pecador. Y tanto que creen que es un pecador, que dicen, es que no puedo cambiar. Claro, con esa mentalidad, ¿cómo se va a cambiar? Donde es libre totalmente en su espíritu. Y vemos tantos cristianos gloriosos, maravillosos, bellos, nacidos de nuevo, con un espíritu nuevo, lavados por la sangre del Cordero, cometiendo un montón de tonteras. Perdón, yo le llamo tonteras a esas obras de la carne.
porque tienen la idea, se les ha enseñado, se les ha sembrado una semilla incorrecta, haciéndolos pensar de que son pecadores, y que por eso ni reciben ni están bendecidos. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Agradecerles a cada uno de ustedes por la atención, por ese espíritu que tienen de aprendizaje glorioso, maravilloso. Es necesario. Recuérdese que hay dos tipos de personas: el que ignora y no quiere aprender, y el que ignora pero quiere aprender. Hay una gran libertad. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Creo que ahora podemos hacer a un lado todo lo que es ley, porque le da poder al pecado. Sí, lo que hace es que a una persona estar predicándole pecado, 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 ¿qué va a hacer? A pecar. Lo que se conoce como pecar. Pero si una persona le está hablando quién es en Cristo Jesús, la justicia de Dios, que es redimido, que tiene la autoridad de Dios, que tiene el control, porque Dios le dio la autoridad para tomar control. Eso es una potencia, porque va a empezar a caminar de otra manera, permitiendo que la vida de Dios, que el poder de Dios, que la sabiduría de Dios, que la inteligencia de Dios, que la autoridad de Dios fluya. Y cuando el mundo vea que hay muchos cambios en tu vida, te van a preguntar ¿cómo lo hiciste? Y de la única manera es: mi fuente es Dios, mi Padre Celestial. Bendecidos, que esta semana, sé bien, lo creo, que esta semana son de milagros, señales y prodigios manifestándose en su vida. Abrazos, hermano. Abrazos, hermana. Y bendiciones.